Entonces, si no ha pasado nada de eso, va a aparecer en algún momento una maduración kármica. Muchas veces cuando estudiamos el karma se dice, una acción negativa se disipa con una confesión. Y si hay tiempo puedo explayarme más en este concepto de la práctica de confesión en el budismo. Y una acción positiva hay que cuidarla. La forma de cuidarla es regalar el resultado de esa acción, de esa virtud, a todos los seres. Porque cuando la regalo ya no es más mía. Y entonces si yo tengo emociones perturbadoras, como veíamos recién en la cita, como la ira, el enojo, esas emociones violentas, se dice que queman en un instante una cantidad de virtud. Entonces, como no podríamos prometernos de no enojarnos nunca más en esta vida, tenemos ese método hábil de decir, bien, esto que acabo de reunir como virtud se lo regalo a los seres, como si yo no lo poseyera. Y de esa manera no podría yo mismo destruir esa virtud. Entonces, una acción negativa se disipa por la confesión, una acción positiva se cuida dedicándola a los seres, ofreciéndola a los seres. Y entonces Buda establece, esa es nuestra realidad. Todos los seres sufrimos. No hay ni un ser sensible, ni un ser sintiente que no sufra. Puede ser el sufrimiento obvio, puede ser el sufrimiento porque no comprendemos lo transitorio y cambiamos, y sufrimos con los cambios, o puede ser el sufrimiento sutil, el, esa insatisfacción sutil, esa sensación de que no estamos completos, esa sensación de que algo falta y que solemos notarlo en ciertos momentos, no todos los días. Y ese sufrimiento sutil permea a todos los seres. Todos los seres, mientras que haya una mente confundida, tenemos ese tipo de sufrimiento que está con nosotros 24 horas, todos los días. A veces apoyados en situaciones de exaltación y de alegría y con una mente distraída puesta en los objetos exteriores, nos olvidamos. O cuando hay muchísimo sufrimiento, nos olvidamos. Pero en cuanto hay, a veces algunas personas dicen los domingos por la tarde, y me agarra esa tristeza de no saber bien cuál es el sentido de la vida, o cuando la gente llega a cumplir esos ciclos redondos de cumplir 50, ¿qué voy a hacer de mí? O cumplir 40, bueno, ahí sería más como una crisis existencial. Pero hay veces hay como una cosita de incomodidad muy, muy sutil a nivel de la mente, que se plasma también en el cuerpo, pero en esa interacción tan íntima entre el cuerpo y mente, un cierto nerviosismo en el cuerpo que se refiere a ese sufrimiento sutil. Y entonces nos da la información. Somos nosotros mismos los actores que podemos producir felicidad o sufrimiento mirando hacia adelante, hacia una vida futura. Entonces, cualquier acción del pasado que vaya a dar un resultado ahora, no está hablando de un destino ya predeterminado, ni mucho menos, sino que estamos moviendo el karma todo el tiempo. Incluso cuando nos llega una situación de sufrimiento, como decía recién, de que alguien viene y se lleva nuestro bolso, depende de cómo reaccionamos ahí, estamos terminando un karma o estamos empezando un nuevo karma. Disculpen un momento. Y por eso muchas veces somos cuidadosos en nuestras respuestas, cuando hay felicidad o cuando hay sufrimiento, para no generar esos ciclos de karmas. Y eso es en base a lo que llamamos la verdad convencional, la verdad relativa. Y entonces sigue dándonos información sobre las próximas dos nobles verdades,
ando con un inicio de resfrío, que se refieren a la cesación del sufrimiento y el camino que lleva a la cesación. Entonces esas son muy buenas noticias, ¿no es cierto? Las anteriores no las creó Buda, solo nos informa. Por si alguien no lo vio, tiene la posibilidad de reflexionar y aceptar o no lo que Buda nos informa. Y después entonces nos dice, pero hay una manera de cesar el sufrimiento. Y alguien diría, bueno, que me lo digan rápido. Y ese estado de cesación del sufrimiento es realmente conectarnos con nuestra naturaleza esencial. No lo vamos a encontrar en algún lugar del mundo. No lo vamos a encontrar mudándonos, cambiando nuestros amigos, cambiando la actividad que hacemos, eh, mejorando nuestra salud, sino conectándonos con nuestra naturaleza esencial. Y el camino que lleva a la cesación del sufrimiento depende de su enseñanza, porque ha dado 3 grandes ciclos que si puedo lo describo brevemente, y que entonces se adaptan a la capacidad y motivación de los seres. Es muy interesante cómo mostró el camino de una manera didáctica. Para algunos fueron recorriendo el primer ciclo, el segundo ciclo, el tercer ciclo de enseñanzas. Para otros sintieron que ese primer ciclo era suficiente o que el primero y segundo eran suficientes para su mentalidad, ¿no es cierto?, y su motivación. Entonces a veces se habla del octuple noble sendero, un camino compuesto de 8 propuestas que resumen una manera correcta de actuar con el cuerpo, con la palabra y con la mente. En un contexto de la segunda enseñanza, Buda expone el camino que lleva a la cesación del sufrimiento apoyándose en las 6 virtudes trascendentes, que se refieren a la generosidad, la conducta ética, la paciencia, que se la suele llamar la difícil, la perseverancia, que en el tibetano indica un esfuerzo gozoso. Es muy interesante el análisis de las palabras para encontrar nuevos significados a ciertas expresiones que a veces nuestra mente se resiste a aceptar. Entonces, la perseverancia es hacer un esfuerzo para que sea continuo, pero con la alegría de saber por qué estoy haciendo ese esfuerzo. Y después le sigue la concentración meditativa y luego la sabiduría. Y se la llaman trascendentes porque todas están acompañadas por la sabiduría. Las 5 primeras están acompañadas por la sabiduría. Generosidad con sabiduría, paciencia con sabiduría, concentración meditativa con sabiduría, etc. Y esa sabiduría no se refiere a la sabiduría de algo, de cómo funciona el mundo, sino más bien a la sabiduría que comprende la naturaleza del ser, la esencia del ser. Y luego, en un ciclo más, el último, el tercer ciclo, enseña que esta sabiduría que comprende la esencia del ser describe lo que comúnmente hablamos de vacuidad en el budismo, un término que ha quedado un poco breve en nuestros idiomas para referirse a la palabra en sánscrito shunyata. Y dice, esa vacuidad es luminosa. Y esa vacuidad permea todos los fenómenos, permea a todos los seres. Y esa vacuidad está indiferenciada o indisociada de la luminosidad. Por lo tanto, ahí vemos como la naturaleza de nuestra conciencia es ilimitada en cuanto a su capacidad. No tiene ningún aspecto sustancial que la pueda achicar o encajonar
en la noción de un individuo condicionado y que a la vez es cognición, plena cognición. ¿Sí? Y está indisociado, como es, por ejemplo, las características del fuego. Es un ejemplo clásico. El fuego tiene tres características obvias: el color, el calor y la luz. No le podríamos pedir al fuego que sea frío, no le podríamos pedir al fuego que no ilumine. Entonces, nuestra conciencia, sus cualidades inherentes es esa espaciosidad, la luminosidad, que se refiere a la cognición, y por otro lado, una posibilidad ilimitada de actuar. Y entonces, si esa es nuestra verdadera naturaleza, entonces el camino que lleva a la cesación del sufrimiento pasa por confiar en un primer momento en la enseñanza de Buda y luego ir comprobándola a través de la práctica. Entonces, eso es lo que se llama cultivar la percepción pura. Es la enseñanza más elevada de Buda, la que después da pie a lo que son las enseñanzas tántricas budistas, donde están las divinidades de meditación con su simbolismo, la recitación de mantras, etcétera, que por supuesto se apoyan en toda la enseñanza de Buda, la primera, la segunda y la tercera. Pero ahí, entonces, en vez de caminar hacia un lugar de percepción pura, yo comienzo por confiar en la percepción pura. Se dice en la noción de un mandala, que es este diseño, ya sea en 2D o 3D, que deben haber visto en las pinturas, en los mandalas de arena, etc. En vez de mirar algo desde afuera y empezar a acercarse hacia el centro, pararme en el centro. Y esa ubicación en el centro al principio está puesto con la confianza en la enseñanza de Buda. No lo puedo comprobar por mí mismo, pero de a poco, por esta manera gradual de ejercitarme, puedo comprobar y esta conciencia puede abrirse cada vez más a lo que es esencialmente. Así que ahí ven cómo en la enseñanza de Buda hay un camino gradual y de acuerdo a la motivación o capacidad de los seres, podríamos decir que eh, sintonizamos más con el octuple de sendero, con el camino de las 6 virtudes trascendentes o con el camino de la percepción pura, de la percepción sagrada. Y todos los caminos mostrados por Buda nos llevan a ese perfecto estado de Buda. Entonces, si bien la charla es cómo vivir la enseñanza de Buda hoy, necesitaba hablar un poco de este contexto general para después poder volcarme más a cómo entiendo el poder vivir la enseñanza de Buda en nuestra época. Bueno, me tocó nacer en una familia católica tradicional. Me interesé mucho en mi época adolescente por la tradición católica, con los padres salesianos. Aprecio muchísimo todo lo que aprendí, y tanto de los sacerdotes como de la gente que me encontré, de todos los movimientos que había en mi época de chica con respecto a esto. Y después de a poco fui encontrando el budismo. El paso que estuvo en el medio, no sé si es relevante para cuando alguien lo escucha, pero para mí le da todo un sentido. Lo que pasó en el medio fue que me conecté con la danza, y a través de la danza con el silencio, y a través del silencio con la meditación, y hablando con mis amigas bailarinas, digo, y ustedes siguieron bailando y yo seguí meditando. Y era una época en donde empezaban a llegar los maestros de budismo zen a Latinoamérica en los años 80,